Las historias de Joey. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras del Señor cuando estaba en la cruz. Esta historia en particular me pasó a mí y me toca mucho la fibra porque mucha gente se pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando su hijo lo necesitaba? Y muchos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando yo sufrí? ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a mis papás? ¿Dónde estaba Dios cuando violaron a los niños? ¿Dónde estaba Dios cuando se incendió la iglesia? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esta tragedia? Cuando mi hija tenía 6 meses, mi Gaby, le resultó una infección y unos síntomas y recurrimos a la clínica por urgencia. El médico ordenó que había que hacerle unos exámenes donde había que sacarle sangre para saber de qué se trataba la alergia y los otros síntomas. La hemos llevado a un laboratorio particular. Cuando llego me dicen, siéntese con la niña en esa silla, usted la agarra y yo le voy a sacar la sangre. Yo lo intenté, pero cuando yo agarro a mi hija y veo que vienen con una aguja como así de grande a sacarle a mi hija, yo no fui capaz y a mí se me salieron las lágrimas. La enfermera, al ver que yo no iba a ser capaz, me dijo, venga, nosotros lo hacemos. Mi compañera la agarra y usted hágame el favor y se sale. Yo le entrego a la niña, ella la agarra y la otra se dispone a sacarle la sangre. Yo me quedo viendo la escena con esa impotencia y mi hija se queda mirándome con esos ojitos como de papá, ayúdame. Y ella empieza a llorar y empieza a patalear y a tratar de zafarse de la enfermera que la agarraba mientras la otra la chuzaba para sacarle su sangre. Y ella me miró con esos ojitos de dolor, de llanto. Y yo estaba ahí y ella con sus ojitos me decía, papá, 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 ayúdame. Y yo quería ayudarla, yo quería arrancársela de las manos a la enfermera para salvarla de lo que le estaban haciendo. Y finalmente hubo un momento en que yo sentí que me ahogaba y salí, aparté mi rostro de ella para no verla sufrir y salí afuera a tomar aire. Y hubo un momento en que yo me tuve que decir a mí mismo, cálmate, cálmate, tranquilízate, tienes que estar bien para recibirla a ella. Yo estaba ahí queriendo ayudarla y sencillamente no pude hacerlo porque lo que le estaban haciendo a ella era necesario, muy necesario. Mucha gente pregunta dónde estaba Dios cuando pasó esto y esto otro, dónde estaba Dios cuando su hijo en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese día comprendí dónde estaba Él. Él estaba ahí. Así como yo también estaba ahí el día que le sacaron sangre a mi hija. Sencillamente era necesario. Las historias de Joey.